Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer un vídeo de calendario. Ya los que sois aquí fieles del canal sabéis que nos gusta aprovechar los parones para planificar, para mirar un paso más allá de nuestros rivales y a la hora de este parón poder nutrirnos de jugadores que nos vayan a puntuar bien, que se puedan revalorizar, que nos vayan a dar alegrías, que vayan a hacer que nuestra economía se engrose. Es importante tener en cuenta el calendario. Es un factor prioritario de los principales, diría yo. Entonces tenemos que tenerlo controlado. Equipos más y menos recomendables para el próximo tramo de calendario, jornadas entre la 10 y la 13. Vamos con ello. Venga, vamos a empezar como siempre un poquito con esta foto fija para explicaros un poco cómo se va a estructurar. Por fin vamos a tener un tramo de competición más convencional, porque es que lo que hemos vivido hasta ahora con intersemanales, con jornada adelantada, que si una semana la Champions, que si otra la Europa League, ahora por fin va a ser todo más o menos como lo conocemos, es decir, los fines de semana, jornada de liga, durante la semana hacemos nuestra planificación, hay compromisos europeos y así va a haber 4 jornadas divididas en 4 fines de semana y podemos nosotros unificar este tramo en un tramo de 4 jornadas y nos va a resultar más sencillo, sin tanto asterisco, sin tanta rotación, para saber qué jugadores y qué equipos son los más y menos recomendables. Este es el calendario del mes de octubre. Aquí tenemos el parón FIFA en el que estamos actualmente y la liga se va a reanudar a mediados de mes. El fin de semana del 18, 19 y 20 aquí tenemos jornada. Siempre me gusta echar un vistazo, esto lo tenéis en la web de Analítica Fantasy, en la sección de calendario. El partido con el que vamos a retomar la competición es un Alavés-Valladolid. Son dos equipos un poco random, no tienen muchos internacionales. En Alavés quizá habrá que estar un poquito preocupado por los upcar de turno y demás, pero bueno, son jugadores con mucha jerarquía, ya veremos. En principio no nos preocuparán los internacionales. Luego tenemos pues aquí, ya sabéis que a la vuelta de virus FIFA, pues los Taque Cubo, jugadores a lo mejor argentinos del Madrid, los Valverde, jugando sábado Real Sociedad Madrid, el Betis también, Pellegrini es un jugador que cuando tenía muchos argentinos, ahora no tiene tanto porque Guido y Petzela ya no están, pero sí que es verdad que eran habituales en rotaciones. Ya veremos cómo se gestiona, es una jornada que tiene esa complejidad, pero que nada que ver con lo que hemos soportado hasta ahora. Es una jornada de estructura habitual con partidos de viernes a lunes. Aquí hay jornada europea, se juega la tercera ronda de Champions, también la tercera ronda de Europa League, la segunda ronda de Conference League. Y luego el fin de semana siguiente, para cerrar el mes, tenemos otra jornada con la singularidad que tenemos un clásico. Aquí no lo veis, os lo voy a subir un poco para que lo veáis porque me parece interesante, la verdad. Ahí lo tenéis, un Barça-Real Madrid. Se juega este fin de semana, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Entonces, eso en clave fantasy, ya haremos vídeos un poco, y ahora cuando hablemos de ambos equipos, cómo podemos nosotros trabajarnos y prepararnos para esa jornada, porque es una jornada en la que yo siempre recomiendo intentar entrar lo menos posible, salvo que lo veamos muy claro, y evitar mezclas. Y a veces es difícil porque tenemos muchos jugadores de ambos equipos. Es una jornada en la que suelen marcar diferencias, entonces tenedlo en cuenta porque en el siguiente tramo de competición tenemos un clásico. Luego cambiamos de mes, pasamos a noviembre, tenemos la jornada 12, todavía cuando grabo esto, porque os estoy adelantando contenido, no hay horarios confirmados, seguramente cuando se emita el vídeo ya estarán, o no, quién sabe, pero es algo que ahora mismo esos horarios son un poco indiferentes, será una jornada de estructura habitual. Después tendremos otra jornada de competición europea y aquí la jornada 13 será previa al parón también FIFA que habrá en el mes de noviembre. Ya hasta ahí vamos a llevar nuestro calendario. Ya en el próximo parón volveremos a reubicar todo. Ahora tenemos que centrarnos en este bloque de 4 jornadas en el que tenemos que intentar dar un paso adelante en nuestra economía y por supuesto también en nuestras estrategias con vistas a posicionarnos en nuestras ligas. Venga, vamos con la tier list. Analítica Fantasy, sabéis que tenemos nuestra funcionalidad propia de tier list y hemos estructurado en varios colores. Sencillo, el formato más sencillo no puede ser y más fácil de digerir. Calendario muy fácil para aquellos equipos que sean muy recomendables. Calendario fácil para equipos que sean recomendables, pero que tengan alguna trampa por el camino. Calendario mixto para equipos que tengan cosas buenas, cosas malas y sea difícil reubicarlos o decidirnos si es un buen o mal calendario. Y luego los equipos menos recomendables en difícil o en muy difícil. Sobre todo los grados muy fácil y muy difícil, siempre hay posibilidad de que queden desiertos o que haya muy pocos equipos, porque al final en 4 partidos puedes tener varios fáciles, pero muy difícil que todos ellos sean o fáciles o difíciles, que no tengas alguna piedrecita en el camino es difícil. Entonces vamos a ir individualmente, equipo por equipo, y los vamos colocando cada uno en su casilla. Empezamos por el Alavés. Nos va a interesar la jornada entre la 10 y la 13. Más allá de la 13, de momento pasamos olímpicamente, no nos tiene que preocupar, porque todavía para eso quedará mucho. Un Alavés que está funcionando muy bien en casa y tiene 2 partidos en casa,
Yo diría que apetecibles. En clave fantasy a mí me apetece ese partido contra el Valladolid y contra el Mallorca. ¿Qué pasa? Que el partido contra el Valladolid, por un lado bien, porque vamos a saber onces, por otro lado mal, porque es vuelta del parón. Entonces por ahí cierto riesgo, pero como tampoco hay muchos internacionales y es un partido en casa, apostar por los Carlos Vicente, por los Stoichkov, por estos jugadores que están rindiendo bien en el Alavés, a mí me apetece bastante. Y contra el Mallorca, aunque es un equipo competente, será un partido igualado, pero también el Alavés siendo local me inspira cierta confianza. Tampoco tienes dos salidas que yo diga, oye, el Alavés no puede competir. Sí que es verdad que la de Villarreal es complicada, aunque puede ser un partido de tú a tú, aunque sean favoritos los locales, pero en Vallecas sí que perfectamente me puedo imaginar cualquier escenario. Y como el del Villarreal es el último, obviamente es un calendario tirando a facilón. Yo creo que podéis estar de acuerdo que lo podemos poner en fácil. Quizá no lo pondría en muy fácil, porque al final Mallorca, Villarreal son equipos que te pueden plantar cara, pero como mínimo fácil a la vez es un equipo que podemos en este parón aprovechar y fichar jugadores de este conjunto, los Carlos Vicente y compañía. Vamos con el Athletic Club de Bilbao. Aquí ya sabéis que es un equipo que tiene competición europea, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que puede haber más rotaciones de la cuenta, lo estamos viendo. Athletic Club, un equipo que está priorizando la Europa League, cuya final se juega en su estadio. Empezamos con un partido en casa contra el Español, obviamente apetecible, a la vuelta del parón apostar por el Athletic Club. Luego juegas también en casa contra el Slavia de Praga y luego visitas Mallorca, un campo donde tradicionalmente, últimamente, las últimas temporadas se le está atragantando bastante. Partido bastante igualado, partido bastante desagradecido, pero igualmente son dos partidos que defensivamente a mí me pueden apetecer. Problema, pues que no vamos a saber si los Yuri, si los Paredes, si los de Marcos o Gorosabel, no vamos a saber qué piezas. Entonces el Athletic Club es desaconsejable por eso, porque me parecen buenos partidos en clave defensiva, pero en clave de acertar rotaciones es muy difícil. Luego recibes al Betis en casa, viajas al Ludogorets y viajas a Valladolid. Tienes un calendario, yo diría, bastante mixto. Si solo nos centramos en Liga, es fácil, porque al final Español, Mallorca, Betis, Valladolid, de esos cuatro rivales, solo el Betis diría yo que puede considerarse de tu liga. Entonces, a priori, mixto me parecería no ser tan benévolo como se merece este calendario. Diría que es fácil, con alguna piedrecita en el camino, obviamente, como ese partido contra el Betis, y porque al final tienes Europa League, que eso va a condicionar mucho a la hora de apostar por jugadores de Athletic Club, pero yo diría que está como el Alavés. Lo voy a poner por detrás del Alavés por tema de que el Alavés no tiene competición europea, no tiene distracciones y entonces en clave fantasy me parece más recomendable todavía que Athletic Club. Vamos con el Atlético de Madrid. Empezamos con partido en el Metropolitano contra el Leganés, perfecto en clave fantasy. Lo malo que al volver de virus FIFA ya sabemos que al Atlético de Madrid le cuesta y entonces no vamos a tener ensayo. Ya visteis cómo fue en el parón FIFA anterior. Simeone nos estuvo amagando, que si Lenglet, que si no sé quién. Luego cuando volvieron los jugadores, placa, ensayó hasta última hora haciendo cambio y al final jugaron los de siempre, aun viniendo de virus FIFA. Entonces ya veremos cómo lo gestiona ahí el Cholo. Luego tienes otro partido en el Metropolitano contra el Lille y luego visitas al Betis. Verdad que es una visita complicada, también es una visita que al Atlético de Madrid no se le ha dado del todo mal. Luego recibes a Las Palmas, viajas a París, partidazo y acabas en Mallorca. Es un calendario mixto tirando a fácil, prácticamente los tres que hemos visto hasta ahora me parecen igual, me parecen muy apetecibles en clave fantasy los dos partidos como locales contra Leganés y Las Palmas, son dos equipos distintos, Leganés es un equipo eminentemente defensivo, Las Palmas es un equipo que sí que te puede hacer cierto daño pero que te va a conceder más que el Leganés, en ambos me parece Atlético de Madrid recomendable, igualmente me atrevería a poner ciertos jugadores de Atlético de Madrid, sobre todo a nivel defensivo en Mallorca y me costaría más un poco contra el Betis porque no sé qué escenario de partido me voy a encontrar. Es mixto tirando a fácil, lo tengo clarísimo, con el Atlético de Madrid y casi diría que el primero, por la entidad del equipo que es, lo pondría por delante de Alavés y Atlético Club. De momento los tres que tenemos en la misma casilla. Vamos con el Barça, un equipo que previo al parón ha jugado varios partidos fuera de su estadio, entonces imagino que ahora le toca compensar esa dinámica. Empieza recibiendo al Sevilla, un Sevilla que es un equipo que para el Barça creo que va a venir bien, porque es un equipo que defensivamente concede, que te va un poco a arriesgar saliendo de atrás y el Barça con la presión que tiene, un gran partido en clave fantasy. Vienes de virus FIFA, puede haber alguna rotación, pero ya sabemos que Flick no es muy de rotaciones. En el último post virus FIFA se lesionó Dani Olmo porque aun viniendo tocado de la selección española fue Flick y lo puso en Girona. Entonces no sé si habrá aprendido la lección y alguno lo puede proteger. Al final estos análisis están condicionados a cosas que puedan pasar sobrevenidas durante el parón, que suelen pasar muchas, pero en principio buen partido para el Barça. Luego tienes partido contra el Bayern de Múnich y vas a Madrid. Por eso digo que el partido contra el Sevilla, viendo este calendario, es el mejor partido para rotar. Contra el Sevilla lo sacas adelante en casa con los jugadores que puedas. Es que luego tienes Bayern de Múnich miércoles y Real Madrid domingo.
Son dos partidos de 11 de gala y son dos partidos exigentes que van a marcar la realidad actual del Barça. Entonces el partido contra el Sevilla puede ser trampa en ese sentido. Es verdad que luego, una vez has pasado este tramo complicado, tanto en Europa como en la Liga, recibes al Español. Es un partido distinto porque es un derbi, pero aún así creo que el Barça es muy favorito. Sí que es verdad que al ser derbi, siempre los derbis son más singulares, pero siendo en Montjuic, yo creo que el español le costará más. Luego visitas al Dinamo de Zagreb, creo que es, y luego visitas a Noeta, ojito, ¿eh? Aunque son las típicas visitas que el Barça está sacando bien, Villarreal, Girona. Anoeta puede ser también ese tipo de desplazamiento. Entonces, un poquito, haciéndonos la foto del calendario, son visitas a Madrid y a Anoeta. Son dos visitas complicadas. Luego tienes un derby, tienes entre medias un partido europeo contra Bayern de Múnich, que aunque no lo catalogue dentro de lo que es el bloque de partidos de liga, pero te va a trastocar. Y me gusta ese partido contra el Sevilla, pero alerta a rotaciones. Diría que es mixto. No me atrevo a ponerlo en difícil porque el Barça está rindiendo bien fuera de casa, pero al final tienes el clásico, tienes el derbi catalán. Diría que es mixto y casi estoy siendo benevolente. Decidme vosotros qué pensáis, si pensáis que es difícil, pero es que en los últimos análisis de calendario le he puesto al Barça difícil y lo ha sacado prácticamente haciendo pleno. Entonces el Barça creo que sigue siendo recomendable y no lo quiero bajar más. Vamos con el Celta. Vaya manera de volver contra el Real Madrid en casa. Difícil, ¿eh? De momento pasando de jugadores del Celta, luego visita el Leganés. Sigue partido abierto, en el que incluso se puede considerar favorito, aunque ya sabemos que la Liga Española cualquier desplazamiento es complicado. Luego recibes al Getafe. Ahí tienes entre medias un par de partidos más o menos en los que podemos ir con jugadores del Celta y luego visitas el Villamarín. Para acabar, complicado también. Hemos visto partidos Betis-Celta de muchos goles en las últimas temporadas. La verdad, muy apetecibles de ver. En clave fantasy, con el Celta la estrategia es clara. De momento en el parón pasamos. Una vez pasa el partido contra el Madrid, podemos intentar en esas 2 semanas fichar jugadores del Celta que pueden ser interesantes. Sobre todo partido en casa contra el Getafe, contra el Leganés, dos equipos eminentemente defensivos. Podemos aprovechar para fichar un Guaita, para fichar jugadores defensivos del Celta que no suelen tener buenas estadísticas o posibilidades de portería cero, pero en estos 2 partidos sí que la pueden, yo creo, intentar alcanzar. Y luego, pues contra el Betis, pues tampoco me entusiasmaría. Un calendario mixto de manual, además en modo sándwich, pero yo creo que mixto. Lo voy a poner por detrás del Barça, pero es un equipo que tiene prácticamente 2 hitos, una estructura clara, 2 partidos difíciles, 2 más o menos asequibles. Vamos con el Español, visitas San Mamés, difícil, recibes al Sevilla, partido de tú a tú, visitas Montjuic, ya lo hemos visto antes, desplazamiento muy difícil, ambos a San Mamés y a Montjuic son muy difíciles, y luego recibes al Valencia. Es verdad que es un calendario, yo diría mixto, es verdad que me parecen más difíciles los partidos fuera de casa que fáciles son los que tienes en casa, porque al final contra el Sevilla, contra el Valencia, aunque no están en su mejor momento, pero son 2 históricos de la liga que te pueden plantar cara, entonces dudo de ponerlo en mixto o en difícil. Yo creo que me voy a decantar al ser 2 y 2, al ser 2 partidos en casa que yo pondría jugadores del Español, lo voy a poner en mixto. Pero sí que es verdad que lo voy a poner al final. Voy a intentar acordarme durante el vídeo del Español, no tocarlo, y que sea el último equipo mixto, porque es que está realmente colindando entre mixto y difícil. Vamos con el Girona. Ya lo advertí en el último análisis de calendario y se cumplió. Un equipo que le va a costar mucho el soportar este nivel de partidos, de exigencia, con tantos cambios en plantilla, con tantas novedades y ya no siendo el outsider que era la temporada pasada. Y creo que vamos a seguir en la misma dinámica. Tienes partido contra la Real Sociedad en casa, ya sabemos que el Girona en casa siempre lo podemos considerar medio favorito, pero ante la Real me parece un partido igualado. Luego recibes al Slovan Bratislava. Ahí imagino que también intentarán ganar, porque es un partido que yo creo que puede ser accesible para sacar puntos en Champions. Y luego visitas Las Palmas. Son 2 equipos, yo creo que al Girona le puede venir bien por dinámica. Van a ser partidos abiertos ambos, ya veremos cómo salen. Recibes al Leganés, vas a Eindhoven y luego vas a Getafe. Sí que es verdad que a la mayoría de equipos le vienen juntos los 2 equipos madrileños, que al final lo que hace, muchas veces pienso que suavizan el calendario, sobre todo porque veo que son partidos más cerrados, más defensivos, entonces me animo más a ir con Girona. Me parece un calendario no del todo complicado en clave liga. Si nos abstraemos, los partidos contra Champions, Bratislava, PSV tampoco son rivales de la máxima entidad respecto a otros que se va a tener que enfrentar o se ha enfrentado anteriormente el Girona. Entonces no diría que estamos ante el peor tramo del calendario. Puede gestionar bien a lo mejor las rotaciones, ir puntuando en liga. Es verdad que la Real Sociedad es un rival complicado, pero lo tienes en casa. Y luego puedes pescar algo en la visita a Las Palmas, Getafe y eres favorito contra el Leganés. Entonces diría que es fácil. No quiero dejarme llevar por mi pesimismo con el Girona. Es un calendario fácil. Lo voy a poner por el final, porque al final sigue habiendo el problema de las rotaciones, el problema de la congestión de partidos, la plantilla que todavía está por definir.
pero no nos engañemos, por rivales el calendario no está mal. Venga, vamos con el Getafe. Vas a Villarreal, a ver, porque son dos estilos totalmente distintos. Siempre suele plantar cara el Getafe al Villarreal, pero el Villarreal al final lo suele sacar adelante. Luego recibes al Valencia, dos equipos en apuros. Bordalás contra su ex equipo. Interesante partido que puede salir hacia cualquier lado. Luego visitas Vigo, también un equipo, al final vas a mezclar contra dos equipos totalmente distintos en cuanto a propuesta, Villarreal y Celta respecto al Getafe. Y luego recibes Girona, no me parece fácil, diría mixto tirando a difícil. No tienes al final un calendario contra equipos top europeos, top 4 de la liga, aunque Villarreal ahora mismo está ahí, pero al final visitas complicadas a Villarreal y a Vigo, recibes a Girona y quizás recibir al Valencia, vale, puede ser, pero si tengo que elegir entre mixto y difícil, como estamos poniendo pocos en difícil, voy a estrenar la casilla poniendo al Getafe. No es extraordinariamente difícil, estará de los primeros, pero yo sí que creo que es complicado y más teniendo en cuenta los problemas de plantilla y de profundidad que tiene este equipo. Vamos con Las Palmas, visitas Mestalla y luego recibes a Girona. Luego vuelves a visitar Atlético de Madrid y Vallecas. El calendario va a ser difícil, obviamente, ya sabéis, es el primer equipo que me encuentro en este tramo que tenga 3 fuera y 1 en casa, y eso normalmente me hace decidirme. Es un equipo que le está costando a la Unión Deportiva Las Palmas sumar de a 3, entonces jugando 3 en casa, visita Metropolitano, ahí va a estar muy difícil. Visita Vallecas y Mestalla, yo creo que Mestalla es un campo complicado, Vallecas también es un campo que aprieta. Y al final el partido que tienes en casa tampoco es extraordinariamente fácil contra el Girona. Casi diría que está entre difícil y muy difícil. Entre difícil y muy difícil. Para un poco espantaros y que no fichéis jugadores de Las Palmas, os voy a poner en muy difícil. A lo mejor estoy un poco exagerando, pero un poquito para el que yo sé que muchos solo centráis en ver cómo queda la tier list y así toméis decisiones sin ver las argumentaciones. Pues que sepáis más o menos que Las Palmas me da pereza. Podemos ir a alguna puestecica en concreto, un moleiro de más, pero sin abusar. Vamos con el Leganés. Empiezas con partido de cercanía contra el Atlético de Madrid, complicado. Luego recibes al Celta, ya veremos. Visitas Girona, complicado también. Y recibes al Sevilla. Un calendario mixto, por ser el Leganés lo vamos a poner en difícil. Pues al final las dos salidas son muy difíciles. Los dos partidos en casa puedes sacar cosas, pero tanto Celta como Sevilla se te pueden atragantar. Entonces, a ver de los 12 puntos cuánto saca el Leganés, pero yo creo que entre sacando 4 o 6 casi que los pueden firmar. Entonces sigue siendo en difícil, no tan difícil como Las Palmas porque tienes dos en casa en los que puedes competir. Vamos a ir por detrás del Getafe, que hemos dicho que era un equipo que lo queríamos poner lo más delante posible, aunque sea en grado difícil, y ahí ponemos a los dos equipos madrileños de la manita. Escuderos, interrumpo el vídeo, darme solo un segundo, solo para recordaros que no olvidéis darme apoyo, cada like en los vídeos siempre es importante porque así vamos a llegar tan alto como Don Quijote. Muchas gracias siempre por el apoyo y seguimos. Vamos con el Mallorca, un Mallorca que la verdad que ha empezado bastante bien, ya el libreto de Arrasate empieza a imponerse en su equipo y pinta muy bien este equipo. Y encima tiene 2 partidos seguidos en casa, o sea que es un equipo que de inicio a mí me apetece ir. Que el Rayo está compitiendo a todos los rivales en cualquier circunstancia. Que el Atlético es un equipo de mucha entidad, pero va a venir distraído. Me parecen dos equipos que el Mallorca se puede alinear. Los Raillo, los jugadores top, los Darder y compañía se pueden alinear perfectamente. Luego visitas Mendizorroza, salida compleja, pero salida al final igualada. Y al final acaba recibiendo al Atlético de Madrid. Ahí obviamente es un rival de mucha entidad, pero tienes 3 de 4 en casa. Yo sé que, igual que he hecho anteriormente, ahora es al revés, ahora son de 4 partidos, 3 en casa. 2 de ellos para empezar. El Mallorca de esos 9 puntos contra Rayo, Atlético Club y Atlético de Madrid tiene que sacar un mínimo de 6. Yo creo que debe ser el objetivo. Y si pescas algo también en Vitoria, pues lo que te llevas. Me parece un calendario fácil por tener 3 en casa. Lo podríamos poner por la media, ahí partiendo entre Alavés y Atlético Club, porque al final hay rivales complicados, pero siendo 3 en casa a mí me apetece tener jugadores del Mallorca. Vamos con Osasuna, un equipo de 2 caras que en el Sadar se comporta de una manera, fuera de otra. Recibes al Betis y viajas a Real Sociedad. 2 equipos muy complicados. También es verdad que son 2 equipos europeos con distracciones. Luego recibes al Valladolid y acabas visitando el Bernabéu. Es verdad que tienes ahí un partido muy interesante para apostar por los Budimir, los Bryan, los jugadores así que suelen puntuar bien en Osasuna, pero entre medias hay mucha dificultad. Entonces es un calendario que no es muy difícil por ese partido contra el Valladolid, pero yo creo que sí, si me tengo que decantar es difícil. Al Betis va a ser difícil ganarle, a la Real Sociedad va a ser difícil ganarle y al Madrid va a ser casi imposible. Entonces, por mucho que esté el partido contra el Valladolid, es una gestión que lo que tenemos que hacer es pasar de Osasuna y si en la semana buena nos aparecen por el mercado, tenemos a tiro clausulazo jugadores de Osasuna, bien, pero si no,
por una jornada no vamos a hipotecar nuestra estrategia. Entonces yo diría que está en difícil, en difícil. No lo pongo en muy difícil por ese tema, por ese partidito que está ahí, pero en difícil sí. Vamos con el Rayo, visitas Mallorca, recibes Alavés, visitas Villarreal, recibes Las Palmas. Calendario mixto de manual. Dos visitas complicadas, aunque el Rayo está plantando cara en cualquier estadio, y dos partidos en casa en los que yo diría que hasta es favorito contra Alavés y Las Palmas. Entonces calendario mixto de manual, es que no hay otra forma de donde cogerlo. Mixto y lo vamos a poner, pues casi diría que por aquí, detrás del Barça, porque es un mixto agradecido, un mixto que a mí me apetece apostar por jugadores del Rayo, sobre todo en los partidos de casa. Vamos con la Real Sociedad, ese partido, esa visita a Girona que hemos hablado antes. Luego visitas Israel para el Maccabi Tel Aviv, es un viaje largo, de desgaste. Tienes, es verdad, derbi de proximidad contra Osasuna, creo que ese se le puede dar bien a la Real. Luego visitas Sevilla, partido abierto donde puedes ser favorito. Viajas a enfrentarte al Victoria Pilsen. El problema que tiene la Real, que los dos partidos europeos son fuera de casa en este tramo. Son dos viajes exigentes que seguramente serán jueves y uno le pilla justo antes de recibir al Barça. Por rivales no es un calendario imposible, pero sí que es verdad que al final tienes Girona y Barça. Girona para empezar y Barça para acabar. Y entre medias Sevilla y Osasuna se suaviza un poco. Lo vamos a dejar en mixto. Si tuviera que elegir entre fácil o difícil, diría difícil por los viajes que te van a distraer y porque al final te enfrentas al Barça, que va a ser complejo. Pero bueno, lo tienes en casa al Barça, le puedes plantar cara y en Girona puede ser partido de empate fácilmente. La Real puede sacar bien este tramo, aunque las distracciones europeas vamos a ver cómo las lleva. Vamos a dejarlo en mixto para la Real, vamos a ser optimistas. Lo dejamos en mixto más o menos como el Celta. Vamos a ver el Madrid y cómo va a afrontar ese clásico. El Barça y el Madrid al final van a tener algo similar. Yo creo que el Madrid tiene la ventaja de que va a jugar en casa contra el Dortmund un día antes. Creo que el Barça jugaba también contra el otro equipo alemán, pero era miércoles, entonces ahí va a tener un día más de descanso. Y antes has viajado a Vigo, es una salida complicada. El Barça tiene mejor partido previo contra el Sevilla, el Madrid visita Vigo, no se puede relajar y luego Barça. No es fácil, lo que pasa que es un Madrid. Luego visitan Mestalla, que ya sabemos que Mestalla al final hay mucha memoria histórica y una rivalidad. Tenemos el tema de Vinicius, el tema del racismo, va a ser un partido de mucha crispación. El año pasado el Valencia le rasca un empate. El Valencia va a competir al Madrid seguro. Y luego al final recibes a Milán, son al final dos partidos en casa en el Bernabéu, en Champions, pero contra dos rivales que son de talla europea, Borussia Dortmund y Milán. Borussia Dortmund es finalista vigente de Champions, el Milán, Morata y compañía, pues no es un equipo que asuste demasiado, pero al menos tiene el nombre y la historia. Sí que es verdad que al final acabas contra Osasuna en el Bernabéu. Son visitas a Vigo, a Mestalla, es el partido en casa contra el Barça en el que ya veremos si conviene o no entrar. Y hasta la jornada 13 no tengo un partido así verdaderamente amable. No puedo poner al Madrid en fácil, como he hecho otros años. Es como el Barça, no lo voy a bajar de mixto porque al final es el Madrid y en cualquier partido el Madrid es confiable. Entonces lo voy a poner a los dos de la manita. Voy a poner aquí, a los dos, uno al lado de otro. Es un calendario mixto, se enfrentan entre ellos. Podemos, obviamente, seguir teniendo jugadores de estos equipos porque son los top fantasy, pero que tampoco es el tramo en el que en la liga van a ir más desahogados porque tienen compromisos Champions, ambos también de mucha envergadura y en el que se van a jugar mucho. Vamos con el Betis. Visitas Pamplona, se le suele dar bien. Recibes al Copenhague, buen partido para hacer rotaciones. Y luego recibes al Atlético de Madrid. Obviamente contra el Copenhague rotará todo Cristo y estarán preparados contra el Atlético de Madrid. No es fácil contra el Atlético de Madrid, aunque siendo en casa pueden puntuar bien, sobre todo los jugadores de ataque. Típico partido de empate a 0, empate a 1 contra el Atlético de Madrid. Luego visitas San Mamés, ojo, complicado. Recibes al Celje. Me gustan los dos partidos de Conference. Vamos a ir en clave liga. Nuestros fiables, los Chelsea y compañía, está claro que van a rotar en Conference porque son partidos en casa, sin viaje y además contra rivales propicios. Y luego recibes al Celta, partido, ya hemos dicho anteriormente, de ataques. No sé un poco cómo hincarle el diente a este calendario porque me parece difícil, porque al final recibir al Atlético de Madrid y viajar a San Mamés, esos dos partidos son difíciles, pero tampoco quiero espantaros de que dejéis de comprar jugadores del Betis. La visita a Pamplona es difícil, aunque se puede competir, y el partido contra el Celta te viene tarde y además tienes Conference de por medio. Entre mixto y difícil. No sé si ponerlo mixto al final con el Español. Yo creo que podemos mantener el mismo criterio que hemos hecho contra el Español, que podríamos bajarlo un poco a difícil. O podemos usar también el criterio que hemos usado contra el Getafe, que era difícil, pero que tampoco era un drama. La verdad que dudo. Dudo aquí. Si estuviéramos en directo, utilizaría el comodín vuestro. Yo siendo Betis, que es un equipo de entidad que va a tener buenos jugadores y que creo que los buenos, los top, los que nos interesan en la liga van a jugar, lo voy a poner aquí con el Español. Al final. Pero es mixto, pero siendo Betis, me voy a animar a poder seguir confiando, pero el calendario tiene sus complejidades, por eso lo pongo a la cola.
Vamos con el Sevilla. Empiezas con 2 partidos seguidos fuera. Uf, García Pimienta. Montjuic y Barcelona. 2 visitas a Cataluña. Bueno, contra el Español los tienes que pelear, mínimo. Luego recibes a la Real Sociedad, que no es nada fácil, y acabas visitando Leganés. 3 de 4 fuera, uno de ellos contra el Barça. Luego al que juegas en casa contra la Real Sociedad, que no te lo va a poner fácil. Calendario difícil. Difícil, ¿eh? Entre difícil y muy difícil. Lo vamos a dejar en difícil al final. Lo vamos a dejar en difícil al final. Estamos dejando solo por Unión Deportiva Las Palmas ahí en difícil, y en muy fácil no tenemos a nadie, ¿eh? Y solo nos quedan 3 equipos. Pero bueno, oye, yo voy sobre la marcha en lo que más o menos me pide el cuerpo. Vamos con el Valencia. Partido bien, me gusta. Para empezar, recibiendo a la Unión Deportiva Las Palmas. Valencia ya tenía un tramo de calendario difícil, entonces eso tiene que suavizar. Luego visita Getafe. Típico partido ajustado de marcador bajo de defensas. Luego tiene ese partido contra el Madrid, que en clave fantasy siempre es bastante agradecido con el Valencia. Los Mamardapili pueden puntuar bien, los Hugo Duro, los Diego López siempre suelen tener buen partido, los Pepelu. No es un partido que a mí en fantasy me asuste demasiado, ¿eh? Porque el Valencia, siendo en Mestalla, sí que es verdad que luego en el Bernabéu pechea, como el año pasado, que le cayeron 5, pero en Mestalla da la cara. Y luego visitas Barcelona. Son 2 visitas que no son las más imposibles, son 2 visitas que se puede competir contra Español y Getafe. Recibes a Las Palmas, que me gusta, recibes al Madrid, que es un partido obviamente de máxima complejidad, pero que me puedo animar. Entonces yo diría mixto fácil, mixto fácil. Lo voy a poner en fácil al final, pero confío en el Valencia para este tramo. A lo mejor he sido muy optimista teniendo al Madrid de por medio, pero las salidas no las veo imposibles para no competirlas. Entonces puedo tener jugadores del Valencia, ya veré si lo alineo o no. Vamos con el Valladolid. Visitas Deportivo Alavés, ya sabemos, sabremos la alineación de este partido, que abre jornada. No creo que tenga muchos internacionales el Valladolid, entonces no estaríamos preocupados en ese sentido demasiado. Luego recibes a Villarreal, viajas a Pamplona y recibes a Athletic Club. A ver, no me gusta porque al final es que el Valladolid cualquier calendario va a ser difícil teniendo en cuenta sus limitaciones futbolísticas. Pero los partidos que puedes en teoría competir, que son los de casa, te viene un Villarreal y te viene un Athletic Club, pues solo por el peso de la plantilla que tienen tus rivales te van a ganar. Un Villarreal sin distracción europea, y aunque Athletic Club tenga distracción europea, ya tiene la suficiente entidad para, con el piloto automático, sacarte estos partidos. Y luego las visitas a Pamplona, creo que es un buen partido, pero para Osasuna, obviamente. Y visita a Alavés, creo que es un buen partido para Alavés. Es que al final cae por su propio peso. Lo tengo que poner en difícil, no porque para otro equipo a lo mejor este calendario no es difícil, pero para Valladolid sí. Entonces lo voy a poner en difícil. Lo voy a poner en mitad o una media porque no es extraordinariamente difícil, pero es que los partidos de casa son difíciles de sacar. Que es donde puedes sumar. Entonces difícil y no puedo mejorar eso. Vamos con el Villarreal, que creo que va a evitar que dejemos una casilla libre. Este calendario ya le tenía yo hecho el ojo de antes. Muy bueno. Villarreal, equipo sin distracciones, sin competición europea, que a nivel ofensivo es de los mejores de la liga, que además vamos a ir libre de rotaciones. Me parece un equipazo. Recibes al Getafe en casa. Hay que ir sí o sí, aunque el Getafe te compita. El Getafe lo que hace es minimizarte. Es el típico partido que espera mucho de unos jugadores y al final acaba siendo un 1-0 y que sí, te llevas el bonus defensivo, pero son partidos ásperos. Lo vimos cuando el Getafe visitó el Barça. Esperaban mucho y luego muchos jugadores no puntuaron bien. Ya veremos, pero bueno, obviamente hay que apostar por el Villarreal. Visita Valladolid, que ya acabamos de decir que es un partido en el que Villarreal es favorito, pero el Valladolid está horrible. Recibes al Rayo Vallecano, que aunque el Rayo esté compitiendo, es un partido en el que yo alineo a gusto jugadores del Villarreal. Y luego tienes otro partido en casa contra el Alavés, 3 de 4 en casa, el que tienes fuera contra el Valladolid. Esto es lo que tenéis que mirarme a los ojitos. Baena, Ayoce, pero es que el que queráis, zona defensiva, Conde si sigue jugando, los centrales el que se imponga. Vamos a ver laterales también, que es un puesto en el que ya veremos, pero los Comesaña, los Parejo, outsiders como Nicolás Pepe, Barry, vamos a ver el que sea, Comach, jugadores del Villarreal que podamos pescar, que te hagan un rol mayor o rol menor. Vamos a por ellos en este parón. Vamos a por ellos. Sobre todo priorizamos los Baena, los Ayoce. Voy a rezar porque cuando se emita este vídeo ninguno de los dos tenga una lesión importante que me haga trastocar el sentido de este vídeo, pero creo que me entendéis. Vamos a priorizar jugadores del Villarreal. Equipo muy fácil, aquí está, solo en esa categoría, equipo muy fácil, el Villarreal apostamos por él en este tramo de calendario de 4 jornadas. Bueno, y vamos a hacer balance, aquí tenemos cómo quedaría, ahora cuando pasen algunas horas las compartiremos por redes y demás, y también haremos tráfico al final yo sé que muchos os quedéis con esto, con esta foto fija, lo que pasa es que yo creo que hay un valor añadido en el vídeo, porque hay matices que si solo os quedáis con esta foto os vais a perder, e incluso puede haber cosas que no estéis de acuerdo conmigo y es respetable.
Al final hay muchos equipos que he dudado si ponerle en un sitio, si en otro. Hay sus matices y realmente para que os sirva este análisis de calendario, más allá de esta foto, yo creo que es interesante que os veáis el vídeo, pero entiendo que muchos a lo mejor no disponéis de tiempo y hay que economizar y con esta foto también os puede ayudar. Nos ha quedado una especie de pirámide, así o no sabría cómo definirlo. Tenemos un equipo que está muy fácil, hay que apostar por el Villarreal. Tenemos equipos con calendario fácil, Atlético de Madrid, Alavés, Mallorca, Athletic Club, Girona y Valencia. Tenemos un grueso de equipos con calendario mixto. Están el Barça y el Madrid, con un clásico también incluido. Rayo Vallecano, Real Sociedad, Celta, Español y Betis. Equipos que ya me empiezan a dar alergia, difíciles, aunque pueden ser salvables en algunas jornadas: Getafe, Leganés, Valladolid, Osasuna y Sevilla. Y trataría de evitar fichar jugadores, salvo algunos muy concretos y muy tops de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, y hasta aquí nuestro tradicional vídeo de calendario. Dejadme en comentarios qué os parece, no olvidáis tampoco dejar vuestro like, se agradece. Yo sé que durante el parón mucho queréis desconectar, pero en estos periodos sin partidos también es donde se ganan ligas y luego se hace un trabajito de hormiga que viene muy bien a la larga. Entonces no olvidéis pasaros por aquí y sobre todo dejar vuestro apoyo en el canal, que está creciendo mucho, estoy súper contento, y no dejarlo caer en este parón. Muchas gracias a todos y habrá más contenido fantasy aquí cada día prácticamente en el Donkey Time. Chao, chao.